la ley de presupuesto 2016. Muchas gracias, colega Natalie. Continúe con esta condolencia. Señor presidente, con fecha 11 de noviembre del 2015, fue remitido a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República el oficio número 293-2015-2016, a través del cual se les informa que de conformidad con el inciso B del artículo 30 del Reglamento del Congreso, que el Consejo Directivo en su sesión del 10 de noviembre del 2015 aprobó el presupuesto del pliego 28 Congreso de la República para el año fiscal 2016, con la suma de 624.132.566 nuevos soles, por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios 564.300 nuevos soles, en recursos directamente recaudados 128.000 nuevos soles en donaciones y transferencias. Asimismo, en dicha sesión del Consejo Directivo se acordó proponer a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República la inclusión de una disposición complementaria final en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, cuyo texto es el siguiente. Exonérese el pliego 028 de lo dispuesto en el artículo 6 de la presente ley a efectos de implementar en el año 2016 lo establecido por el Acuerdo 106-2015-2016 de la Mesa Directiva del Congreso de la República. Lo establecido en la presente disposición se financia con cargo al presupuesto institucional del Congreso de la República, además de encontrarse exonerado del artículo 9 de la presente ley y del artículo 2 del Decreto de Urgencia 038-2006. Asimismo, autorícese a dicho pliego en el año 2016 la continuidad de proyectos de inversión, para lo cual se autoriza al Poder Ejecutivo para incorporar los créditos presupuestarios de la fuente de financiamiento recursos ordinarios asignados en el año fiscal 2015 no devengados al 31 de diciembre de dicho año, a dicho pliego para ejecutar los proyectos de inversión. La incorporación se realiza hasta el 31 de marzo del 2016 mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. Para ello, exceptúese de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 30.099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal y sus modificatorias. Para tal efecto, el pliego 028 deberá remitir a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas su solicitud de incorporación de recursos suscrita por su titular con el informe favorable del jefe de la Oficina de Presupuesto o el que haga sus veces. Autorícese al pliego 028 la ejecución de proyectos para sedes legislativas o administrativas, equipamiento, mobiliario y software, exceptuándose de la aplicación del Decreto Legislativo 1017 o la norma que lo sustituya, Ley 28296, Ley 27293, Ley 29090, Ley 27157, Ley 27333 y del artículo 53 del Decreto Supremo 035-2006, Vivienda. Decreto Supremo 002-89, Justicia, Resolución 097-2013, SUNARP. Normas reglamentarias, complementarias, modificatorias y conexas. La presente disposición entra en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente ley. Señor presidente, considerando que en el dictamen aprobado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República no se ha incorporado lo acordado por el Consejo Directivo por unanimidad, solicitamos al congresista Teófilo Gamarra Saldívar, presidente de la Comisión de Presupuesto, incluya en el texto final de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016 la disposición complementaria final leída y el presupuesto del Congreso de la República para el año 2016 en los montos mencionados. Señor presidente, el Congreso de la República es respetuoso de los derechos fundamentales, más aún respetuoso de los derechos laborales y por ende de la negociación colectiva. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el señor congresista Rolando Reategui Flores. Sí, presidente, la congresista Luisa María Coculiza me ha pedido la interrupción de los 2 minutos, si es procedente. Tiene usted la interrupción. Gracias, presidente.
Se acaba de promover la ley 3036-4, ley para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar. Sin embargo, señor ministro de Economía, una miradita. El año pasado me hizo usted así, como diciendo sí va a ser. Por favor, la casa de refugio para las mujeres en este país. Pensemos que todos nosotros nacemos de una mujer y que a la mujer se le quiere y se le respeta, pero desgraciadamente en este país el círculo de violencia no se puede cerrar, señor ministro, porque no tenemos dónde llevarlas. La mujer va, en 24 horas el policía le va a decir, sí, acá está tu constancia de que estás denunciando. Llega a su casa y le dice al marido, ya te denuncié, acá está el papel. La agarra y la masacra. Esa mujer no puede, señor ministro, regresar a su casa, por favor. Tienen que hacer lo imposible, señor, por hacer una casa de refugio donde la mujer pueda verdaderamente ir y encontrar paz y dignidad. ¿Qué cosa hacemos diciendo no calles, no calles? ¿Cómo no va a callar si no hay quien la defienda? La ley es muy linda, muy bella, pero no hay solución mientras no existe una gran casa de refugio y que sea a nivel nacional. Yo creo que en cada uno de nosotros está la responsabilidad de velar. ¿Qué cosa hacemos gritando no a la violencia, no a la violencia? Y esa violencia no puede ser terminada en esa mujer porque no tiene dónde protegerse. Igual pasa con las personas de trata de personas. Se captura la policía a estas niñas que están siendo prostitutas. Y me llama muchas veces, señor ministro. Me dice, señora Cuculiza, ¿qué hacemos con las chicas? No podemos quedarlas en la comisaría. Esas niñas regresan a la prostitución. Porque usted dice que no hay presupuesto para ese trabajo. Tenga usted conciencia humana, hombre. No solamente sea ministro capaz, inteligente y buen ministro, porque lo es. El lado humano también debe funcionar con usted, para que esas mujeres y esas niñas que están en trata de personas no sean abandonadas por ustedes. Concluyó la interrupción. Continúe usted, congresista Arrate. Gracias, presidente. Quiero saludar a la presencia del Premier y el ministro de Economía presente acá. En el debate en la comisión sobre la ley de presupuesto, en la comisión de presupuesto, hicimos algunos pedidos, señor presidente, exclusivamente para dos regiones que requieren realmente ese carácter de inversión pública. Son básicamente la región San Martín y la región Amazonas, que por su propia naturaleza, por su aislamiento, son regiones que no tienen ningún tipo de beneficios, pero sin embargo el esfuerzo de su gente, su trabajo, gente emprendedora, han hecho que estas dos regiones puedan salir de la barbarie que hubo antes en la época del terrorismo y el narcotráfico. Por eso yo reitero mis pedidos que hice en la comisión y asimismo le reitero que la propuesta también sobre migraciones para transferir el personal que rige por el decreto legislativo 276 de la Exdirección General de Migraciones y Naturalización del Ministerio del Interior a migraciones manteniendo su régimen de origen. Igualmente quisiera que se incorpore una disposición final la creación de dos unidades ejecutorias que no requieren mayor presupuesto, con cargo a su propio presupuesto. Uno es la unidad ejecutora OGEL 308 Educación Moyobamba, en el pliego Gobierno Regional del Departamento de San Martín. Otro es la unidad ejecutora OGEL 309 Educación Picota, en el pliego del Gobierno Regional del Departamento de San Martín. Y yo le estoy alcanzando esto, señor ministro, y también al presidente de la comisión para que pueda aceptar estos dos pedidos. Luego de esto, presidente, creemos que hay aspectos importantes dentro del presupuesto. En el caso del sector educación, es importante invertir más en educación. Este es un acuerdo que viene de todas las tiendas políticas y creo que esto es bueno resaltar. Desde que yo tengo uso de la razón, me dijeran que la educación siempre es invertir en educación y que la educación es una inversión a largo plazo. Ojalá que también haya resultados en el mediano y en el largo plazo. Y aún resultados importantes en la parte de infraestructura, pero en la calidad ejecutiva, en la calidad lectiva, en la calidad de educación misma, falta mucho por hacer aún. Sin embargo, también quisiéramos decirle que dentro de muchos de los sectores de los ministerios no han podido ejecutar su presupuesto a cabalidad. Y esto nosotros lo llamamos un lustro perdido. Y un lustro perdido porque ha faltado dentro de la oportunidad máxima que se presentaba en esta ley de presupuesto de poder hacer algunas reformas, como por ejemplo revisar el tema tributario,
que como ustedes han aplicado una disminución de impuestos, sobre todo de la renta, no se ha visto reflejado en el corto y tal vez en el mediano plazo en la parte del consumo que se quería beneficiar como una reforma estructural. Si no, nos damos cuenta, y siempre en la historia económica del Perú, es que una rebaja de los impuestos no ha llevado a mayor prosperidad, sino todo lo contrario, a tener menos gasto, menos capacidad de gasto para las demandas sociales que ahora son en demasía. Y luego también vemos... Continúe. Vemos también la oportunidad de poder haber mejorado el gasto público, y esto también me parece que es un lustro perdido. Y buscar también un mecanismo de revisión de cuentas para evitar la corrupción. Creo que ahí también se ha fallado y creo que esta es otra oportunidad perdida como para poder lograr de una vez por todas tratar de romper este cáncer y eliminar este cáncer de la corrupción. Y también mejorar los mecanismos que faciliten la ejecución de proyectos de inversión. Yo creo que esto se ha perdido esta oportunidad en este presupuesto y espero que el próximo gobierno pueda de alguna u otra manera poder revisarlos mejor. En todo caso, señor presidente, señor ministro, creo que este presupuesto son las 4 Ds: desfinanciada, dispersa, desordenada y deformada. Y creo que con esto creemos que con el esfuerzo que se han hecho en la comisión, esperemos que los demás señores congresistas puedan también dar su punto de vista para lograr tener un equilibrio. Para concluir. En el capítulo 37 de esta ley de presupuesto, llegar a un punto medio en el parte del CIS. Yo creo que esto puede ser una propuesta importante en la cual llegar a este punto medio y lograr que realmente tanto los gobiernos regionales, que sí se pueden ver afectados, podamos llegar a poner algunos candados para que no haya dispersión, fondos que no se han gastado hasta ahora, son 129 millones que no se ha podido gastar. Yo creo que esto realmente tiene que ponerse de acuerdo para lograr realmente que los gobiernos regionales, sobre todo, no se vean afectados en este programa que ha sido positivo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro. A usted las gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista William Tito Valle Ramírez. Gracias, presidente. Antes me pido una interrupción al congresista Rivas, si usted lo permite, presidente. Congresista Rivas, ¿tiene usted la interrupción? Sí, gracias, presidente. Mi saludo al Premier, al ministro. Presidente, solamente para expresar una preocupación referente a mi región, específicamente Lambayeque, en el extremo de que somos una zona que tiene mucho patrimonio cultural. Se ha presentado a través del sector la posibilidad de la creación de una unidad ejecutora Bosque Pomac. Pese a los esfuerzos que se están haciendo en forma constante por parte de los diversos sectores para tratar de frenar este fenómeno climático que podría afectar, es necesario tener en cuenta probable situación de previsión frente a la posible deterioro o destrucción de una parte del patrimonio arqueológico de Lambayeque. Le rogaría, por favor, que tengan en cuenta a los sectores encargados en el extremo de que se requiere con urgencia la posibilidad de que se cree la unidad ejecutora Bosque de Pomac en Lambayeque. Muchísimas gracias y gracias al ministro, que espero tome en cuenta. Gracias, presidente. A usted, gracias, Valle Ramírez, puede continuar. Gracias, presidente. Quiero expresar también el saludo al primer ministro Pedro Cateriano Bellido y al ministro de Economía Alonso Segura. Señor presidente, en este debate del presupuesto para el año 2016 es imprescindible señalar que la región de Pasco, como nunca en su historia republicana, ha recibido en inversión pública por alrededor de 4.000 millones de soles, del cual, a nombre de mi región, agradezco profundamente a los ministros de las carteras de Economía, de Transporte, de Educación, de Vivienda, de Salud, por la atención que nos dieron. Sin embargo, señor presidente, aún existen temas pendientes por resolver, los mismos que fueron compromisos asumidos por el presidente Ollantumala en el 5º Consejo de Ministros Descentralizados desarrollados en la ciudad de Villarrica, en Pasco, el 21 de diciembre del año 2013. Entonces,
señor ministro de Economía, señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, con relación a los proyectos de saneamiento básico, es necesario comprometer recursos en este presupuesto para los distritos de Puerto Bermúdez, Constitución, Guariaca, Vilcabamba, Paucartambo y Huachón, quienes tienen proyectos viables de acuerdo a las normas técnicas exigidas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En el tema de infraestructura vial, si bien se ha comprometido en estos últimos 5 años la ejecución de carreteras importantes para mi región, como es Puente Paucartambo-Villarrica, Puerto Bermúdez Constitución, el corredor vial Oxapampa, Posuso, Code Posuso, Puerto Inca y Cantaguayay, sin embargo queda pendiente por atender los corredores viales Ollón-Yanahuanca-Ambo, el tramo Villarrica-Puerto Bermúdez y la carretera Pasco-Yanahuanca. Asimismo, solicito iniciar la conservación por niveles de servicio a las vías departamentales, el tramo Ninacaca, Huachón, Jancapunta, Huancabamba, el tramo Bella Esperanza, San Francisco de Pichanás, Laguna Raya, Iscosacín, Chuchuras y Puerto Mayro, y el corredor vial Pariamarca, Yanacachi, Ninacaca, Huachón, Quiparacra, Mayán, Chontabamba, Oxapampa. En el tema de salud, señor presidente, por su intermedio también al señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, al ministro de Economía, invocamos a nombre de mi región que en el primer semestre del año 2016 se licitan los hospitales Freddy Vallejo Oré de Yanahuanca, Ernesto Germán González de Oxapampa, y se transfieren los recursos para la construcción de los hospitales Daniel Alcides Carrión de Sorrepasco y el Hospital Román Eguavilpando de Villarrica. Señor presidente, también quiero aprovechar y solicitar al señor presidente de la Comisión de Presupuesto la inclusión en este presupuesto, en la 34ª disposición complementaria, en el punto 2, en el último párrafo, en el punto aparte final, el siguiente texto: facúltese a las entidades del Gobierno Nacional, entre paréntesis, universidades, para que en el marco de lo dispuesto en la presente disposición puedan hacer uso de los recursos que reciban por concepto de canon, sobrecanon y regalías mineras. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. A continuación, el congresista Martín Belaúnde Moreira. Señor presidente, en esta calidad me dirijo a usted, también al presidente del Consejo de Ministros y al ministro de Economía y Finanzas. Y quiero decir algo que es fundamental en toda ley anual de presupuesto. Se habla del tema de la descentralización, se dice que Lima tiene un porcentaje apreciable de las inversiones del Estado. Yo quisiera decir que ese porcentaje apreciable en buena medida se debe a inversiones directamente efectuadas por el gobierno central. Yo quisiera decir también, señor presidente, que la descentralización empieza por casa, y la casa es Lima, y quien dirige ese esfuerzo de descentralización en Lima es la Municipalidad Metropolitana de Lima, por mandato popular innegable. Ahora bien, Lima Metropolitana necesita de una gestión de tránsito. ¿Por qué? En beneficio de los 10 millones de limeños, de quienes viven en esta ciudad. ¿Para qué? Reducir la congestión vehicular, reducir el tiempo de circulación, disminuir la contaminación ambiental y fortalecer el control y sobre todo con fines de seguridad ciudadana. Para estos fines, en Lima se requiere un sistema integrado de semaforización que funciona con fibra óptica. El costo aproximado
de este servicio en función de los 9 a 10 millones de habitantes de Lima es de 400 millones de soles. Y esto se debe incluir en una disposición complementaria final en la ley anual del presupuesto. Yo quisiera también decir, señor presidente, que el tránsito en Lima se ha congestionado mucho durante los últimos años, en algunos casos por inversiones efectuadas por el gobierno central, entre ellos el Centro de Convenciones y la nueva sede del Banco de Lima. En estas dos inversiones, en estas dos obras, se ha invertido algo más de 1.000 millones de soles. Y estas dos obras, siendo magníficas, complican aún más el tránsito en la avenida Javier Prado, entre la vía expresa y el... Continúe. Gracias. Es necesario descongestionar el tránsito en la avenida Javier Prado mediante diversos pasos a desnivel. Canadá San Luis, Canadá Aviación, Arriola Aviación, Óvalo Monitor, que es el gran cuello de botella de la ciudad de Lima, Óvalo Monitor, junto con el viaducto a las Américas, que también ayudaría. Todo esto cuesta, mejor dicho, 381 millones de soles, algo menos del 40% de las dos inversiones efectuadas por el gobierno central o por entidades pertenecientes al gobierno central. El otro tema que yo deseo mencionar, señor presidente, y es algo fundamental y está relacionado con el respeto a la seguridad jurídica. Y continúe para concluir. En el respetar y ejecutar, señor presidente del Consejo de Ministros, señor ministro de Finanzas y de Economía y Finanzas y señor ministro de Transportes y Comunicaciones, el convenio marco de cooperación institucional suscrito entre el municipio de Lima y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para obras fundamentales para el desarrollo de Lima. Eso no se está cumpliendo, señor presidente. Yo le ruego a los ministros aquí presentes que por favor, en beneficio del pueblo de Lima, tomen en cuenta la exhortación respetuosa, pero no menos firme, que estoy haciendo en representación del pueblo que me ha elegido. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Eguren, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al presidente del Consejo de Ministros, al ministro de Economía. Señor presidente, en la sesión última de la Comisión de Presupuesto hicimos varias menciones de proyectos con código SNIP que espero sean recogidos por el presidente de la Comisión. Además de ello, hay unas disposiciones complementarias finales que las voy a entregar también por escrito, que están referidos a proyectos de inversión de mi región Arequipa y que tienen ya antecedentes de haber estado incorporados en leyes de presupuesto anteriores. Uno de ellos es el que tiene el código SNIP 183189, a financiamiento hídrico de la cuenca del río Tambo para el mejoramiento y ampliación de la frontera agrícola, región Moquegua, Arequipa. El segundo, mejoramiento y ampliación de la frontera agrícola, optimizando los recursos hídricos de la subcuenca del río Arma, Condesuyos, Arequipa, con código SNIP 149150. El tercero, mejoramiento integral y sustentable de los servicios de transporte público en la ciudad de Arequipa, provincia de Arequipa, con código SNIP 77545.
una disposición complementaria final para crear en el pliego 445 Gobierno Regional de Cajamarca la unidad ejecutora Salud Santa Cruz. Y finalmente, señor presidente, una modificación del artículo 37 que ha sido mencionado por varios señores congresistas. Hay una preocupación en las modificaciones que se están haciendo en el SIS, en el Sistema Integral de Salud. Señor presidente, solo para dejar sentado la preocupación de los estimados macroeconómicos. Ya hemos tenido este último año grandes diferencias y distorsiones entre lo presupuestado y la realidad. Ejemplo, el crecimiento. En el presupuesto 2015 se estimó un crecimiento de 6% y hoy sabemos, ya faltando muy poco tiempo para terminar el año, que el crecimiento va a ser menos de la mitad de eso, no se va a llegar ni al 3%. Las mismas distorsiones o desviaciones se han producido en lo que es el tipo de cambio y el déficit fiscal. Para el próximo año hay unos supuestos más reducidos, es cierto, menos optimistas, es cierto, pero que esperemos se puedan cumplir. Finalmente, una preocupación en relación, señor presidente, adicional al dictamen en minoría, señor presidente. En el artículo 3 se está planteando que los organismos públicos y privados tengan medidas de austeridad. No podemos pretender normar para que los entes privados no aumenten dietas o no hagan gastos que vean por conveniente. Creo que es un error y para los proponentes de ese dictamen deberían modificar. Igualmente en el artículo 8 se hace referencia a, para ser personal de confianza hay que tener una maestría o doctorado en una universidad pública, es decir, una absoluta discriminación de otras universidades privadas. Eso es inaceptable, señor presidente. Presumo que también es un error que debería ser modificado. Y finalmente, con eso termino, están planteando un crecimiento del déficit fiscal, ya no de 3 sino a 4, financiado con bonos soberanos. Concluir. El artículo 78 de la Constitución señala que no se puede tomar endeudamiento para financiar gasto corriente o gasto permanente. En consecuencia, esa 88ª disposición final también debería ser corregido. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Otárola. Tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Voy a ser muy breve, presidente. Fui ministro de Justicia y nos dimos con la ingrata sorpresa que quizá en ese sector es uno de los más afectados por las remuneraciones. Por eso propongo un artículo a efectos de que se autorice al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a efectuar un reajuste para incremento de los incentivos laborales del personal sujeto al régimen del Decreto Legislativo 276, con opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, quedando exceptuado para este efecto de las disposiciones y restricciones contenidas en la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016 y de lo dispuesto en el literal A5 de la 8ª disposición transitoria del texto único ordenado de la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Para el financiamiento de la presente disposición, autorícese a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos a efectuar una transferencia financiera. La Superintendencia tiene saldos que no pueden estar guardados. El Estado no puede ahorrar habiendo necesidades como la de un sector de los trabajadores que se encuentran marginados y con remuneraciones que en algunos casos no pasa de los 1.000 soles. Asimismo, presidente, pedimos incluir en la 40ª disposición complementaria final el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año 16, el siguiente texto. Autorícese a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales
a realizar las acciones necesarias para la implementación de su política remunerativa aprobada por el Decreto Supremo 133/2001, F, para la cual queda aceptada de lo dispuesto del artículo 6 y el numeral 9.1 del artículo 9 de la presente ley y de la cuarta disposición transitoria del texto único ordenado de la ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Y finalmente, presidente, tenemos que cumplir con nuestros médicos. Hay pactos y acuerdos que el gobierno tiene que cumplir. Por eso estoy alcanzándole al presidente de la comisión una propuesta a efectos de autorizar al Ministerio de Salud la modificación de las valorizaciones, bonificaciones contempladas en el Decreto Legislativo 1153 dentro del marco presupuestal del sector salud. Esto para cumplir con el compromiso que asumió el Estado con los médicos el 2014. Me piden una interrupción al congresista Reategui. Interrupción concedida al congresista Reategui. Sí, presidente, me olvidé pedir al señor ministro de Economía que una disposición final que autorice a Debida a donar bienes y equipos en el marco de los programas presupuestales de Debida para reducir la oferta y demanda de drogas, cuyo procedimiento se efectúa por la directiva número 001-2015 SBN. Gracias, presidente, y gracias, Freddy. Puede continuar, congresista Otárola. Me pide una segunda interrupción el congresista Merino. El congresista Merino Lama está pidiendo interrupción. Recordamos a los colegas congresistas que la interrupción se concede dentro de los 3 minutos que se ha estipulado en el acuerdo de la Junta de Portavoces. Proceda, congresista Merino Lama. ¿Aló? Sí, presidente. Siendo miembro de la Comisión de Presupuestos y habiendo pedido la adición de unas disposiciones complementarias, quiero aprovechar que está el señor ministro y el presidente del Consejo de Ministros para pedir, se puede incluir, autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas para que en el marco de lo establecido en la Ley 30.137, ley que establece criterios de priorización en la atención del pago de las sentencias judiciales y su reglamento, el Decreto Supremo 01/2014 de Justicia, continúe con el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada cuyas sentencias judiciales o acreedores sean mayores a 50.000 nuevos soles. Esto el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Decreto Supremo, dictará las disposiciones necesarias para su cumplimiento. Asimismo, pedir se exonere por única vez al Ministerio de Educación lo establecido en la presente ley en lo referido a ingresos de personal y medidas en materia de modificaciones presupuestarias a fin de aprobar una escala remunerativa al personal bajo el régimen laboral de la actividad privada absorbido por dicho ministerio, en virtud de lo establecido mediante el Decreto Supremo 049/2006 PCM, y dicha acción se aprueba mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y por el Ministerio de Educación a propuesta de este último. La presente disposición se... Puede continuar, congresista Otárola. Culmino, presidente, y mil disculpas, no sabía de ese acuerdo. En conclusión, lo que queremos es que la Superintendencia de Bienes Nacionales tenga la capacidad de contar con personal idóneo para el manejo de la propiedad estatal, que se haga justicia con los trabajadores del Ministerio de Justicia, con los nombrados, que curiosamente perciben menos remuneraciones que los contratados, y finalmente que en el Ministerio de Salud, ¿no?, se otorguen las bonificaciones con los médicos que se habían comprometido producto de un acta con el que culminó una huelga iniciada por el sector médico. Y por último, presidente, solicito puede incluir en una disposición complementaria transitoria la siguiente medida que es de importancia grande para el tema del transporte público. Autorizar al organismo supervisor de la infraestructura de transporte del uso público CITRAN que a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Presupuesto 2016 pueda celebrar. Para culminar. Bueno, presidente,
convenios de encargo del procedimiento de selección con organismos internacionales para la contratación de los servicios de supervisión y aquellos servicios que resulten necesarios relacionados con las actividades de explotación de infraestructura de transporte de uso público bajo la competencia de OCITRAN en el marco del ejercicio de su función supervisora. Gracias, presidente. Se agradece la intervención del congresista Freddy Otárola. Quiero recordar a los colegas congresistas que la interrupción se concede en los 3 minutos conforme al acuerdo de la Junta de Portavoces. En ese sentido, concedemos el uso de la palabra al congresista Johnny Lescano Ansieto. Presidente, muchas gracias. Saludar al primer ministro, al ministro de Economía. Me piden una interrupción el congresista Merino, señor presidente. Interrupción concedida. Sí, presidente, quiero aprovechar también para pedir la incorporación de las enfermeras de la Policía Nacional de Perú. Incorporarse excepcionalmente y por única vez en el escalafón de oficiales de servicio de la Policía Nacional de Perú, con el cargo de grado mayor en servicio de la Policía Nacional de Perú, al personal profesional civil nombrado, enfermeras o enfermeros, que causaron alta en la institución a mérito de la resolución ministerial 1260-95, y en la actualidad se encuentran en actividad. Las aportaciones realizadas por el citado personal o otros sistemas provisionales, más los intereses legales generados, serán transferidos al Fondo Provisional de la Caja de Pensiones Militar Policial para efectos de preservar sus derechos pensionarios y otros que les correspondan. Igualmente, autorizar a la progresión de la carrera médica de los profesionales de la salud, no médicos, del sector de educación, mediante el ascenso automático excepcional por año de servicio. Igual pedir la unificación de los ingresos del personal administrativo del Ministerio Público, autorizarse al Ministerio de Economía y Finanzas y a unificar los ingresos remunerativos, bonos. Congresista Johnny Lescano, puede continuar. Me pide la segunda interrupción el congresista Merino. Segunda interrupción concedida al congresista Merino. Las asignaciones de los servicios de los servidores administrativos del Ministerio Público comprendidos en los regímenes laborales de los decretos legislativos 276 y 728, incrementándose en 500 nuevos soles a cada servidor, el mismo que se aprobará en el marco de lo establecido en la cuarta disposición transitoria de la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Las prohibiciones sobre incrementos de remuneraciones, bonificaciones, asignaciones que establece la presente ley no son aplicables a la presente disposición. Pedir la autorización al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir los recursos necesarios para la homologación de las remuneraciones de los docentes universitarios con los magistrados del Poder Judicial en cumplimiento de lo dispuesto del artículo 96 de la Ley Universitaria, Ley 30.222. Igualmente, para garantizar el cumplimiento de la masificación del uso residencial del gas natural y lo establecido en la 76ª disposición complementaria y final de la Ley 30.114, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014, que encargará a Ocinergimín la administración de los fondos de inclusión social energética, FICE. Congresista Johnny Lescano, señor presidente, puede continuar. Yo llamo la atención a los ministros que nos acompañan, puesto que ayer en la explicación el ministro de Economía nos indica que hay 8.140 millones de soles que han ingresado al Tesoro Nacional. Y además nos indicaba también en su explicación, en su exposición ayer, que hay que mejorar el capital humano. Pero, señor, para poder conseguir las metas que tiene que hacer el Estado, el Gobierno, y conseguir avance en el sector salud, educación, en los gobiernos regionales, en las universidades estatales, en los institutos superiores, se necesita trabajadores bien pagados, primer ministro. Pensionistas bien pagados, pero fundamentalmente a los trabajadores. Y miren, señor, un trabajador estatal del régimen 276 y de los demás regímenes percibe como compensación por tiempo de servicios, ministro, 72 soles. Se va con 1.600 soles luego de 30 años de servicios. Yo me pregunto, con trabajadores estatales de los diferentes ministerios, colegas, señores ministros, de los gobiernos regionales, personal administrativo de las Fuerzas Armadas y policiales, ¿podrá conseguirse las metas que tiene el Estado? Trabajadores con estas remuneraciones,
sin escalas remunerativas nuevas que pudieran permitir la atención de las necesidades más urgentes de los trabajadores, sin incremento del CAFAE, porque mientras unos ganan 2.400 por CAFAE, ministro, otros sacan 700 soles. Y nos decía el ministro que tenemos ingresos por más de 8.000 millones de soles. Y no hemos visto en ninguna parte del presupuesto nacional que se pueda atender estas urgencias. Ministro, una viuda se le paga entre 8 y 20 soles. Viudas. Y lamentablemente sobre las pensiones tampoco se ha dicho absolutamente nada. No se propone ni siquiera los 300 soles por gratificaciones de Navidad para los pensionistas de la ley 19.990. Entonces, señor presidente, estamos maltratando a los trabajadores que tienen que llevar adelante las metas del gobierno. Y vemos con pena que no hay ninguna disposición para atender una serie de necesidades de los trabajadores. Creo que tenemos como ministro 200 pedidos de los trabajadores de diferentes sectores. No podemos desarrollarlos porque tendríamos que ocuparnos varias horas. Pero sería bueno, señor presidente, que el Ejecutivo y el presidente de la Comisión de Presupuesto, que no lo veo, atendiendo estas necesidades, tome nota de esto, señores ministros, porque trabajadores mal pagados no pueden cumplir las metas. Esto es un maltrato increíble. Se amplía un minuto más para culminar. Gracias, presidente. Entonces, señor presidente, nosotros tenemos que pedir también la atención a los profesores del Instituto Superiores, ministro, que ganan 1.200 soles, los contratados, 1.200 soles. ¿Qué va a hacer un trabajador, profesor, con 1.200 soles? Mientras los trabajadores y profesores nombrados ganan el doble. Y así se quiere mejorar el nivel educativo en el Perú. No se puede hacer. Entonces, señor, vemos un desprecio, un maltrato a la clase trabajadora. Ministro, yo creo que con 8.000 millones, e indican también que puede haber un gasto fiscal mayor, se puede atender estas necesidades. Hay que ponerse la mano en el pecho y poder incrementar tanto en una nueva escala remunerativa como en el incremento del CAFAE estas necesidades, señores ministros, que tienen los trabajadores del Perú. Señor presidente, es una necesidad urgente esta materia porque sin trabajadores con... Se agradece la intervención del congresista Johnny Lescano. Tiene el uso de la palabra el congresista Marco Falconi Picardo. Gracias, señor presidente. Me han solicitado una interrupción al congresista Norman Lewis, si usted lo permite. Interrupción concedida al congresista Norman Lewis. Gracias, presidente. Quería solicitar a través de la mesa, presidente, que se incorpore en la 50ª disposición complementaria final autorización durante el año fiscal 2016 la aprobación de dietas en el literal F a los miembros del Centro de Planeamiento Estratégico CEPLAN. Y asimismo se incorpore una disposición final autorizando al Ministerio de Economía y Finanzas a unificar los ingresos, remuneración, bono y asignaciones de los servidores administrativos del Ministerio Público, comprendidos en los regímenes laborales de los decretos legislativos 276 y 728, incrementándose 500 nuevos soles a cada servidor, el mismo que se aprobará en el marco de la establecido en la 4ª disposición transitoria de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Las prohibiciones sobre incremento de remuneraciones, bonificaciones, asignaciones que establece el presente ley no son aplicables a la presente disposición. Asimismo, presidente, quiero solicitar a través suyo al Premier y al Ministro de Economía. Congresista Marco Falconi, puede continuar. Segunda interrupción para que concluya. Segunda interrupción concedida al congresista Norman Lewis. Le decía, a través de la mesa, presidente, solicitar y transmitir la preocupación, presidente, referente al sector justicia en cuanto a el problema que tenemos en el penal San Jacinto de Guayabamba desde hace varios años. Un tema que puede convertirse en un problema peligroso por el hacinamiento que hay en el penal y más que nada porque ese penal ha sido prácticamente abandonado en su construcción
y no se resuelve hasta ahora el problema de continuar y completar o ampliar lo que es cerco de seguridad y completar las áreas que quedaron pendientes y que la empresa abandonó y que ha entrado en un arbitraje que no termina de resolverse. Presidente, yo quiero solicitarle, se invoque que este tema se resuelva por la preocupación que existe en Iquitos, por el hacinamiento y por la necesidad de seguridad en un centro penal de esa envergadura. Gracias, presidente. Señores congresistas, la mesa directiva y el Congreso de la República saluda al señor embajador de Israel, ya que hoy se celebra un aniversario más de la Liga Perú-Israel. Saludamos al señor embajador de Israel. Gracias. Bienvenidos. Puede continuar, congresista Marco Falconi Picarro. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, dar la más cordial bienvenida al señor Premier, Pedro Cateriano, y al ministro de Economía, Alonso Segura. Una primera petición: hay un compromiso formal del gobierno de una lucha frontal contra la inseguridad ciudadana, y es por eso que hace falta dotarle los recursos necesarios al Poder Judicial, y en este sentido solicitamos que se autorice al Ministerio de Economía y Finanzas a efectuar una transferencia de partidas a favor del pliego del Poder Judicial hasta por 410 millones. Asimismo, otorgar el presupuesto necesario al Ministerio Público para la unificación de los ingresos del personal administrativo, remuneración, bono y asignaciones. De igual manera, el incentivo laboral a los trabajadores de FENTASE y estatales para la actualización de la unidad remunerativa pública. Yo hago un pedido especial al señor Premier, teniendo en cuenta que tiene sus raíces arequipeñas, al señor ministro de Economía, para que el presidente de la Comisión de Presupuesto, el congresista Teófilo Gamarra, tenga presente de que la región Arequipa está recibiendo menos 460.791.252 soles. No, esa es una merma muy importante dentro del presupuesto de la región Arequipa, y por eso le pedimos de que pueda incluir dentro de la ley de presupuesto para el año 2016 los siguientes proyectos, ¿no? Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego Nauquipa en el anexo de Nauquipa, distrito de Cahuacho, provincia de Carabalí, Arequipa, con código SNIF 246903. Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en UPIS La Galaxia, distrito de Miraflores, Arequipa, con código SNIP 336389. Mejoramiento y remodelación de los reservorios de Patajuana y San Ramón del distrito de Guanuguano, Carabalí, Arequipa, con código SNIP 333334. Mejoramiento del servicio educativo secundario del Corazón de María, distrito de Chuquibamba, provincia de Condesuyos, Arequipa, con código SNIP 317506. Mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa primaria Elías Cáceres Lozada, distrito de Chivay, provincia de Caylloma, Arequipa, con el código SNIP 278012. Y mejoramiento del servicio educativo a nivel secundario de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres en el centro poblado de Ispacas, distrito de Anaquihua, provincia de Condesuyos, Arequipa, con código SNIP 274448. Reiterarle esta invocación al señor presidente de la Comisión de Presupuesto para que se sirva a incluir y en alguna manera aliviar la sensible disminución del presupuesto para... Se agradece la participación del congresista Marco Falconi. Se concede el uso de la palabra al congresista Justiniano Apaza. Hello. Gracias, señor presidente. Si usted me permite, me pide una interrupción el colega Rimarrachín. Interrupción concedida al congresista Rimarrachín. Presidente, colegas, Perú entero que observa este debate. Actualmente hay un reto para todos los congresistas y las bancadas respecto al presupuesto general de la República 2016.
no engañen, no hagan demagogia política. Las bancadas que vienen diciendo a los trabajadores del sector público que están afuera protestando que le van a arreglar sus problemas a los de salud, a los del Poder Judicial, a los de educación. Si es que realmente eso es cierto, voten por el dictamen en minoría, porque hay una alternativa por primera vez en los 5 años en este gobierno. Si es que no lo hacen, entonces no se acerquen a pedirles el voto a los empleados públicos y no se acerquen a las provincias, porque lo que van a votar la mayoría de bancadas es por el modelo económico neoliberal, entreguista, saqueador del país. Congresista Justiniano Una Pausa puede continuar con el uso de la palabra. Señor presidente, he sido, creo, claro en que damos las 2 interrupciones, por lo cual reitero mi agradecimiento desde allá para que se le dé el otro minuto más. Concedida la interrupción, puede continuar, congresista Rimarrachín. Muchísimas gracias. Y cuando se habla de alternativas, hay alternativas para atender a la población que reclama y para que no sean vergüenza de engañar y de ir a pedir el voto el 2016. ¿Por qué no le dicen la verdad de que acá los que dicen que son oposición convalidan el presupuesto que viene del MEF? Antes probablemente se pasaba por la salita del SIN, ahora hay que pasar por la salita del MEF para lograr algo para sus provincias, algo para su región. Creo, presidente, que esa situación tiene que acabar y entonces el electorado está mirando y votará en contra de aquellos que dicen que son oposición y que votan por estas políticas económicas de este gobierno. Alternativas hay, como por ejemplo la siguiente. Se plantea, por ejemplo, un incremento de 4.600 millones. Se le concedió los 2 minutos de interrupción. Puede continuar, congresista Justiniano Una Pausa. Gracias, señor presidente. Teniendo previo atento saludo al señor Premier y al señor Ministro de Economía, debo manifestarte que teniendo en consideración que de acuerdo a la Ley de Presupuesto General de la República, estos son los breves minutos que tenemos los congresistas para determinar nuestra capacidad de gasto, porque después no lo vamos a poder hacer. Por eso permítaseme, señor, en virtud de ello, plantear ante la Comisión de Presupuesto para que se adicione lo siguiente. En el sector público, modificar el artículo 7, es decir, incrementar hasta 500 soles los aguinaldos por Navidad de los trabajadores del sector público del régimen laboral del Decreto Legislativo 276, extender la bonificación por escolaridad a los trabajadores contratados bajo el régimen CAS hasta por la suma de 400 soles. En educación, autorizar la creación de un fondo intangible destinado al pago de la deuda social de los docentes cesantes, jubilados y activos por un concepto de preparación de clases. Inicialmente dicho fondo se constituiría con los saldos del Decreto Supremo 265. El Ministerio de Economía y Finanzas elaborará un cronograma para el pago íntegro de la deuda social por preparación de clases. Asimismo, dispóngase que durante el año fiscal 2016 se realice el primer pago. Respecto a las universidades, incentivo CAFAE, autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas a efectuar la nivelación de la escala para el otorgamiento del incentivo laboral que se paga a través del CAFAE a los trabajadores de las universidades públicas del régimen laboral del Decreto 276, que se financiarán con cargo al presupuesto institucional de los pliegos. En el sector público, Ministerio Público, autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas para que mediante decreto supremo, a propuesta del Ministerio Público, apruebe las escalas remunerativas que unifican los ingresos de los servidores administrativos del Ministerio Público, comprendidos en los regímenes laborales de los decretos legislativos 276 y 728, para tal fin quedan exceptuados
de lo establecido en el artículo 6 de la presente ley, es decir, sobre la nefasta negación de los decretos correspondientes. Poder Judicial. Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas para que mediante decreto supremo a propuesta del Poder Judicial apruebe y financie la nueva escala remunerativa del personal auxiliar, jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial y de la Academia de la Magistratura. Por eso, respecto también a las universidades, planteamos autorizar el nombramiento de una... Amplíese un minuto más. Decía, en la universidad, para las universidades, autorizar el nombramiento de plaza presupuestada de docentes universitarios en universidades públicas con autorización provisional del funcionamiento, con el objeto de cumplir con el proceso de adecuación del gobierno de la universidad pública al que se refiere la primera disposición complementaria transitoria de la Ley 30/2020. Señor Presidente, lamentando que no podamos hacer un análisis exhaustivo sobre esta ley del presupuesto presentado por el Ejecutivo, porque nos dan simplemente 3 minutos para poder hablar, señor, mientras que los ministros han tenido más de 45 minutos para hacerlo. Nosotros lamentamos que este presupuesto es netamente privatista y antilaboral. Es un presupuesto que desnaturaliza las aspiraciones y las necesidades que los trabajadores tenemos, señor. Por eso nosotros decimos que es agraviante que esta comisión haya sido convertida en una extensión de las oficinas del MEF. Un minuto más para culminar. Ninguna de las propuestas de las regiones, de las municipalidades, de las universidades, de los productores agropecuarios, ni de los trabajadores del país han sido tomadas en cuenta, señor. Al final, tenemos que decir que el presupuesto 2016 se financia con inmenso endeudamiento de los que los trabajadores van a financiar y los ciudadanos a pie, que no tenemos un crédito fiscal como los señores empresarios. Esto es pues la mentalidad de este presupuesto. Pese a ello, no se considera la atención a ninguna mejora de las condiciones de los trabajadores. Es decir, señor presidente, el gobierno que se pretende de la inclusión social es el gobierno que con sus políticas solo ha favorecido a los poderosos, a los que más tienen y a los que han profundizado las diferencias con los que menos tienen. Y esto, señor presidente, la historia los juzgará, que tenemos el presupuesto más... Se agradece la participación del congresista Justiniano Apaza. Se concede el uso de la palabra a la congresista Julia Tevez Quispe. Señor presidente, muchas gracias. Me pide una interrupción el congresista Merino. Las 2 interrupciones, señor presidente. Congresista Merino, interrupción concedida. 1 minuto. Las 2 interrupciones me las ha cedido la congresista. Para pedir que se incorpore la autorización a los pliegos de los gobiernos regionales a incorporar en vías de regularización mediante acto resolutivo las mayores transferencias efectuadas a los comités de administración de fondos de asistencia del estímulo del CAFAE hasta el 31 de diciembre del año 2015, la misma que no demanda recursos adicionales al Tesoro Público, para el cual podrán efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que sean necesarias para la habilitación, la genérica de gasto 201, personal y obligaciones sociales, exceptuándose las limitaciones establecidas en el artículo 9 de la Ley 30.281. Asimismo, para efecto de la presente disposición, están exceptuados del literal A5 de la 9ª disposición complementaria transitoria y de la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Dichas transferencias deberán ser derivadas, registradas en el aplicativo informático para registro centralizado de la planilla y datos de los recursos humanos del sector público. La presente disposición complementaria es aplicable en los pliegos de los gobiernos regionales de que a la entrada en vigencia de la Ley 29.874, Ley de Implementación, medidas destinadas a fijar la escala base para el otorgamiento del incentivo laboral que se otorga a través de los comités de administración del Fondo de Asistencia del Estímulo CAFAE. Hubiese efectuado a favor de los respectivos CAFAE mayores transferencias de recursos para el pago de sus funciones de trabajadores de sus respectivos pliegos. La presente medida rige a partir del día siguiente de la publicación.
a partir de la vigencia de la segunda disposición complementaria de la presente ley de presupuesto, el personal auxiliar jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial y de la Academia de la Magistratura se encuentran excluidos de los alcances de la Ley 30.057, Ley del Servicio Civil. Por excepción, de manera supletoria, se dará de aplicación lo establecido en el artículo 3º del título preliminar referido a los principios de la Ley de Servicio Civil, el título 2º referido a la organización del servicio civil y el título 5º referido al régimen disciplinario y proceso administrativo sancionador y establecido en la citada ley. A efectos de la prescripción contenida en el párrafo anterior, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas para que, mediante... Congresista Julia Tevez, puede continuar en el uso de la palabra. Muchas gracias. Quiero felicitar a la presencia del Premier, del Ministro de Economía, hoy que es un importante día para poder aprobar la ley de presupuesto, señor presidente. En razón a mi representación por el Cusco, señor presidente, solicito al Ministerio de Economía autorizar al Hospital Antonio Lorena del Cusco la asignación presupuestal anual de 465.000 soles. Es hora de atender al Hospital Antonio Lorena para poder atender el proceso de cambio de grupo ocupacional y línea de carrera que tanto necesitan, que tienen 20 y 30 años de servicio, para la unidad ejecutora 403 Hospital Antonio Lorena del Cusco. Lo propio, señor presidente, el año pasado, con la venia de todo el proceso, si no falta de coordinación, también solicitamos el día de hoy la autorización al Ministerio de Economía y Finanzas a autorizar a la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco efectuar las modificaciones de la genérica de gastos 2.3 bienes y servicios a la genérica de gastos personal y obligatorios sociales, fuente de financiamiento de sus propios recursos ordinarios por un monto de 499.000 soles, monto solicitado como una demanda adicional para poder atender a 78 docentes que pertenecen a la Casa Antoniana, señor presidente, y que hemos presentado en su oportunidad al presidente de la Comisión de Presupuesto. Lo propio solicitaría Premier atender a la región del Cusco y también por su intermedio al Ministro de Economía para declarar de necesidad pública y de preferente interés nacional proyectos de inversión que van a permitir desarrollar la región. La elaboración del expediente técnico del proyecto Túnel La Verónica, gracias al Gobierno Nacional que hemos iniciado con los estudios. La restitución del ferrocarril que tanto esperamos, hidroeléctrica Machu Picchu. Son 30 años, 20 años esperando este deseo. La construcción, el Cusco es el ombligo del mundo. Esperamos un museo de cultura y en el Museo de Cultura podemos visitar todos los peruanos. Una construcción de un museo de cultura urgente en la ciudad del Cusco. Igualmente también el Cusco está exacerbado con sus problemas en este momento de residuos sólidos. Necesitamos un programa integral de residuos sólidos a cargo del Ministerio del Ambiente. La implementación de la pensión no contributiva en el departamento del Cusco a través de CONADIS y a través del Ministerio de Mujer. La implementación del proyecto Cusco Accesible, réplica de Tumbes, que se ha proyectado y se ha trabajado, señor presidente. Lo propio también de interés y necesidad, instituciones educativas como Santo Tomás de Chumbivilcas, Agustín Gamarra de Anta, Tupac Amaru de Canas, José Pérez Armendáriz de Paucartambo y Ladislao Espinar de Espinar. Y en mismo Cusco, Ciencias y Humberto Luna, señor presidente, que deben construirse. Los hospitales, el hospital de Quillabamba que estamos esperando, Santo Tomás de Chumbivilcas, Espinar, Urcos, Pisac y Belén Pampa. El equipamiento que estamos esperando en Sicuani, en Espinar, en Urbamba, en Anta, en Limatambo, también en Huanchac, el centro preventorio que necesitamos poner en funcionamiento el centro preventorio y diagnóstico del cáncer en Huanchac. Concédase un minuto más. Lo propio, señor presidente, nosotros solicitamos en este momento el apoyo y el respaldo a la región del Cusco y también segura estoy de muchos congresistas para solicitar el apoyo también para sus respectivas regiones. Señor presidente, se ha creado muchas unidades ejecutoras y al cual felicito, por ejemplo, la unidad ejecutora de la provincia de Espinar para los docentes en este momento que ya viene funcionando. La Casa de Refugio por las mujeres del Perú y por los niños solicitamos la Casa de Refugios. Es un pedido también y un clamor que tenemos que cumplir con nuestros hermanos también de las provincias altas con las carreteras. Agradecemos por la atención en la carretera Negromayo, Espinar, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y en este momento que ya se está elevando para poder procesar Puno, Cusco, Apurímac, una importante carretera y los asfaltados correspondientes para nuestra región del Cusco. Cusco uniendo tres regiones importantes como es Apurímac y Puno que requieren más carretera y como en el Braen, agradecerle al presidente Ollanta Humala por dar todo el proceso de apoyo en este presupuesto.
Se agradece la intervención de la congresista Julia Tevez. El uso de la palabra para la congresista Carla Schaefer Cuculiza. Gracias, presidente. A través de usted me pide las 2 interrupciones el congresista Hurtado y saludar al premier porque el ministro de Economía no está. Interrupción concedida. 2 minutos. Aquí, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Carla Schaefer. Señor presidente del Consejo de Ministros, esto va dirigido directamente a usted, porque el aspecto de la ciencia, la innovación y tecnología está bajo su jurisdicción, el CONCITEC. Y por otro lado tenemos, señor presidente del Consejo de Ministros, más o menos 1.400 millones que no se pueden usar del canon que se ha dado a las diferentes universidades. Ese dinero es posible que se pueda movilizar. Y por otro lado, se sigue dando dinero del canon para las universidades, pero lo máximo que ellos pueden usar han llegado al 28.1% en el ejercicio de ese presupuesto. Eso, lógicamente, afecta el desarrollo del país. Señor presidente del Consejo de Ministros, estamos perdiendo al año 122.000 millones de dólares por no darle valor agregado a nuestros productos. Por lo tanto, yo pido desde aquí para que usted, como presidente del Consejo de Ministros, bajo cuya jurisdicción el trabajo de la ciencia a través de CONCITEC, se pueda incluir en la 34ª disposición complementaria un párrafo en el que se dice claramente, en la última parte, facúltese a las entidades del Gobierno Nacional, universidades, para que en el marco de lo dispuesto en la presente disposición puedan hacer uso de los recursos que reciban por concepto de canon, sobrecanon y regalía minera. De esa manera, señor presidente del Consejo de Ministros, estaríamos dando la posibilidad a agilizar ese dinero y por personas que tengan la experticia necesaria como el CONCITEC y otros puedan llevar a bien efecto esta utilización del dinero que ha quedado anquilosada en los presupuestos del país. Y en segundo lugar, quiero también dejar otra propuesta a la Comisión de Presupuesto para que se exonere del pliego 060 el Archivo General de la Nación del sector cultura, que están recibiendo por CAFAE la miseria de 703 cuando debería ser mínimo 4.300 soles. Muchas gracias, congresista Schaefer. Muchas gracias, señor presidente. Puede continuar la palabra congresista Claudia Schaefer. Gracias, presidente. Me hubiera gustado la presencia del señor ministro porque yo creo que hoy debatimos el tema más importante de nuestro país, el documento de gestión para el desarrollo del país para el siguiente año. Y es ahí donde se debe reflejar las necesidades de nuestra población, ¿no? Y priorizar, porque definitivamente no se puede atender a todas las demandas que necesita nuestro país. Pero cuando uno prioriza hasta en el aspecto personal o familiar, ¿cuáles son los temas más importantes? Es la educación y la salud. Y hoy, en cierta manera, se quiere cercenar la poca eficiencia, porque tenemos una brecha tremenda en mejorar la calidad de salud de nuestro país. El Seguro Integral de Salud, el SIS, está teniendo la posibilidad de retroceder, presidente. Y yo creo que no podemos hacer eso. El mismo Banco Interamericano de Desarrollo apuesta por empoderar el SIS. Yo creo que el ministro de Economía lee gestión y hace una semana el BID ha apostado por ir mejorando el SIS y ha hecho un préstamo de 300 millones de dólares para que las redes puedan tener una mejora en lo que es tecnología, infraestructura, que eso es lo más importante. Definitivamente ellos tienen una visión bastante buena, que yo creo que también la debe tener el premier y el ministro. Acá estamos hablando del desarrollo humano. Nosotros no tenemos ni siquiera una buena calidad de atención en el sector de salud de nuestra población económicamente activa. Entonces, el SIS que ha ido dando pasos de una manera adecuada, llevando la salud preventiva a niveles bastante accesibles en los últimos años, yo creo que no podemos cercenar este poco avance que hemos tenido. Y por eso, presidente, yo le voy a solicitar que se pueda anular
el artículo 37 en el articulado 1 y el articulado 3, porque esto sería un retroceso en lo que son los desembolsos per cápita que se hacen adelantadamente. La población crece, tenemos 400 nacimientos que van específicamente a tener el seguro integral de salud. Entonces, es por eso que se tiene que ir incrementando bimensualmente este desembolso que se hace. El MEF que pretende sacarlo bajo un decreto supremo, tendría que hacer 8 al año. Y esto, la enfermedad no espera, Premier. Se le concede un minuto más. El mayor problema que tenemos en los dos sectores de salud y del MINSA es la posibilidad de acceso a atenderse. Tenemos un 82% de quejas que las personas no logran tener esa consulta, esa imagen que necesita, ese resultado de un laboratorio. Entonces tenemos que mejorar esos indicadores. Estamos hablando de lo más preciado que tiene un país, la población, el recurso humano. Yo le quiero pedir, señor Premier, ya que no está el ministro de Economía, la creación que se autorice bajo una disposición complementaria para crear la unidad ejecutora policial de Piura, la segunda región más grande en población de nuestro país y que ni siquiera en lo que va del año ha podido comprar sus llantas para sus patrulleros porque dependemos de Chiclayo, Premier. Entonces yo le voy a dejar esta disposición complementaria y también que se viene pidiendo durante años, y creo que cuando usted ha sido ministro de Defensa se le pidió, que es un sueño de la provincia de Sullana. Un minuto para culminar. En las disposiciones complementarias, declarar de necesidad y utilidad pública la ejecución del proyecto denominado Mega Mercado Municipal de la provincia de Sullana. Esto dependerá también que autoricen a la Superintendencia de Bienes Nacionales la adjudicación de ese terreno que pertenece al Ministerio de Defensa, a nuestro glorioso ejército peruano, que podría cederlo en uso o a un precio accesible, arancelario a esos comerciantes, que es un caos en Sullana. Luego, señor presidente, los temas más álgidos de nuestro país, aparte del tema de salud que he hablado, es la inseguridad. Y si nosotros no tenemos instituciones fortalecidas, esto no se va a solucionar. Le pido, Premier, autorícese al Ministerio de Economía y de Finanzas ejecutar una transferencia de partidas a favor del pliego del Poder Judicial por la suma de 410 millones. Termine, congresista Schaeffer. ¿Dónde está el poder? Para poder hacer las reservas de contingencia y de igual manera para el Ministerio Público, que está solicitando lo que es la homologación de las remuneraciones, ¿no? Y poder contar con los presupuestos adecuados para el 2016 y acabar el año. Gracias, presidente. Se agradece la intervención de la congresista Claudia Schaeffer. Luego se le concede el uso de la palabra a la congresista Cecilia Teit. Gracias, presidente. Saludo al presidente del Consejo de Ministros y quería, a través suyo, presidente, que si podría contestar, el ministro de Educación señaló que sí había destinado 112 millones de soles para los Panamericanos del 2019, pero no mencionó cómo se iba a distribuir. Si esos 12 millones son o serían necesarios o suficientes para lograr las metas del 2019, porque si no, qué enorme responsabilidad para la nueva administración. Presidente, durante 4 años, señor Premier, hemos suplicado, pedido, mendigado para los pacientes, para los médicos, para las enfermeras, para el tema administrativo de los hospitales. Espero que el artículo 37, como ya varios han mencionado, se pueda eliminar o se pueda replantear, porque serían más o menos 10.000 profesionales que se verían afectados. También hay una reducción de 300 millones de soles
Entonces yo quisiera saber cómo va a funcionar los pacientes o podrían ser atendidos que según la Sociedad Peruana de Nefrología, solo en Lima estima que existen 450.000 personas con mal renal y en todo el país habrían 3 millones de enfermos renales. 1/3 de la población peruana presenta afecciones del riñón. El Salud brinda diálisis casi a 10.000 personas, pero no brinda la área adecuada. Por eso yo pido una disposición complementaria para la creación del Instituto de Diálisis del Niño con cargo a los recursos aprobados en el presupuesto institucional de apertura del Ministerio de Salud, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, y para tal efecto el Ministerio de Salud queda exceptuado solo del requisito del monto del presupuesto anual por toda fuente de financiamiento establecido en el artículo 58 de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Me pide una interrupción la congresista Schaefer, presidente. Interrupción concedida a la congresista Claudia Schaefer. Carla, presidente. Gracias, congresista Taí. Para hacer un pedido en nombre de la congresista Leila Chihuán, que está en Cusco, sobre una disposición complementaria final, autorícese al Ministerio de Educación y Finanzas transferir recursos a favor de la Municipalidad Metropolitana de Lima por un monto de 6.668.828 a fin de cubrir los pagos de bonificaciones otorgadas por el decreto legislativo decreto de urgencia 037 que corresponde a la Sociedad de Beneficencia de Lima. Y asimismo, poder ver la posibilidad de considerar la obra de una carretera de mejoramiento de transitabilidad vehicular de las rutas entre Tambo Grande, Platillos, Pachas, Chulucanas, Morroplón, con código SNIP 273196. Gracias, congresista Taí. Gracias, presidente. Puede continuar, congresista Cecilia Taí. Me pide una segunda interrupción el congresista Merino. Interrupción concedida por 1 minuto. Presidente, solo para terminar de desarrollar uno de los artículos que había solicitado el señor ministro de Economía, con el objetivo de que la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público quede autorizada para poder hacer un depósito de hasta 960 millones de nuevos soles para el fondo en una cuenta del Tesoro Público con el cargo a los recursos del Tesoro Público. Los recursos del fondo creado mediante la presente disposición se incorporan a la transferencia del Organismo de Supervisión de la Energía y Minería o Sinergimín. El Organismo de Supervisión de la Energía y Minería o Sinergimín aprueba de ser necesario las disposiciones complementarias para mejorar la aplicación de la presente disposición. Igualmente quiero solicitar, señor presidente, la incorporación de los códigos de SNIP 156180, 274554, 283264, 218650, 231604. Muchas gracias. Congresista Cecilia Taí puede continuar. Presidente, este gobierno tiene y ha tenido la buena iniciativa, gracias al pedido que le hice al presidente en el 2012, sobre el Plan Esperanza. El Plan Esperanza funciona, Premier, pero ¿qué es lo que está sucediendo? La tecnología moderna ha llegado a la conclusión que la quimioterapia tradicional afecta a todos los órganos. Ahora tenemos la posibilidad de los biosimilares y biológicos. Entendemos que es caro, pero al año hay casi 68.000 nuevos casos de tipos de cáncer que están en aumento. Si nosotros aplicamos la posibilidad de solamente salvar a una persona, entonces comencemos a trabajar en ello. Tenemos el TPP, que hasta ahora no sabemos si realmente van a tener acceso los pacientes. De 100 pacientes, solamente 10 acceden a este tratamiento. Amplíese 1 minuto más. Lo que queremos, que haya una disposición complementaria, presidente, para que autorice el Ministerio de Economía y Finanzas a transferir al Ministerio de Salud hasta el monto de 100 millones de la reserva de contingencia
destinados a la compra de medicinas biológicas para el tratamiento del cáncer. Yo sé que el que pide poco es un loco, pero durante 4 años hemos logrado atender a 12 millones de personas. Somos 30. Comencemos a trabajar para prevenir. Y es justamente donde ya, como ha regresado el ministro de Economía, trabajemos en ver cómo vamos a mejorar y replantear el artículo 37, porque las personas que van a atender a esa cantidad de personas con cáncer necesitan hematólogos, oncólogos. En todas estas regiones casi no tenemos médicos especialistas. Un minuto más para concluir. De repente poner un candado, porque lógicamente, ministro de Economía, sabemos que la distribución y Pepe el Vivo existe en todas partes y el único que se va a ver perjudicado por esos Pepe el Vivo son los pacientes. Gracias, presidente. Se agradece la intervención de la congresista Cecilia Taid. En el uso de la palabra, el congresista José León Rivera. Muchas gracias, señor presidente. Saludo al señor Premier y a los señores ministros. Son bienvenidos siempre al Congreso. Quiero empezar comentando que saludo también este espíritu de avance respecto a que se debe crecer en el país como se propone en este presupuesto para el 2016. Saludo también 2 sectores muy importantes que nos han demostrado que responsablemente se puede avanzar, como es el sector educación, reconocido no solamente por quien ahora habla, sino por gente vinculada y capacitada para opinar en este tema. Presidente, quisiera de una vez agotar las intervenciones del congresista Yude Simón primero y el congresista Merino, por favor. Interrupción concedida. 1 minuto para el congresista Yude Simón y 1 minuto para el congresista Merino de Lama. Gracias, presidente. Yo seguramente voy a intervenir más tarde en el tema de fondo, pero una primera reflexión, presidente, es cientos de trabajadores, agricultores, se pasean todos los años para ver sus reclamos. Saludo que los ministros hayan incrementado su sueldo de 15.000 a 30.000 soles, pero hay trabajadores que no ganan más de 800 o 1.000 soles, lo cual es una vergüenza para el país y una vergüenza para un gobierno que estaba identificado con la clase trabajadora. Mi primer pedido, presidente, es respecto a los trabajadores del Archivo General de la Nación que están solicitando exonérese al pliego 060 del Archivo General de la Nación del sector cultura de lo establecido en los artículos 6 y 9 de la presente ley a fin de poder adecuarse a los beneficios percibidos por la entidad. Esto no significa de ninguna manera más recursos, ni siquiera elevar el presupuesto, sino aprovechar los recursos directamente recaudados. Es una vergüenza que los que están protegiendo la historia de este país tengan sueldo de 1.000 soles o 800 soles, presidente. Después intervendré. La segunda interrupción concedida al congresista Merino de Lama. 1 minuto. Sí, presidente, esta segunda interrupción es justamente en el debate de presupuesto. Recibimos en la visita de Concitec y Concitec ha hecho una propuesta que creo que es sumamente importante y pedimos que se incorpore las universidades públicas en el marco de lo dispuesto en la presente disposición podrán transferir los recursos que reciban por concepto de canon, sobre canon y regalías mineras mediante convenios específicos suscritos entre entidades involucradas. Dichas transferencias deberán ser invertidas en programas y proyectos de investigación e innovación tecnológica y formación de recursos humanos altamente calificados en la ciencia, tecnología e innovación de las mismas universidades u otras universidades públicas. Igualmente, presidente, pedirle al presidente de la Comisión para que incorpore los códigos de NIP 25 17 83, 17 61 71, 25 40 70, 27 03 38, son de las audiencias públicas que hemos hecho en la región Piura, hemos recibido y solicitado para que puedan ser incorporados. Presidente, creo que son pedidos legítimos de la ciudadanía. Es todo, presidente. Muchas gracias.
Continúe, congresista León. Muchas gracias, presidente. Entonces, presidente, en esa línea de auspiciar una buena ejecución, una buena performance de este gobierno, también en el sentido de que con buenos reflejos en su momento se ha propuesto una respuesta positiva a favor de la prevención en este fenómeno del niño anunciado. Estas cosas hay que saludarlas y en ese espíritu de contribución también hay algunas cosas que quisiera compartir con el señor Premier y con los señores ministros. Primero, no sé si llamarle a la orientación de los programas sociales sin crecimiento, que podría estar hablándose de un presupuesto sesgado al asistencialismo. Valdría la pena hacer una reflexión y ver cuánto están resultando en los objetivos estos programas sociales, como Beca 18, por ejemplo, que muy bien podría aprovecharse para que se pudiera emplear o compartir con estos profesionales que están en un buen nivel de formación lo que puedan haber asimilado como parte de esta formación profesional. La otra parte, no sé si llamarle también un presupuesto con orientación a la reconcentración de la ejecución del gasto, cuando hablamos que el 75% más o menos regresa a ser ejecutado por el gobierno central, entendiendo que estamos afrontando ya un evento electoral y esto podría ser una tentación. Entonces yo creo que estos comentarios valdría la pena ponerlo en la reflexión para ver cuánto de esto podría ser una contribución a la crítica constructiva que hacemos ahora. Pero observaciones... Ampliación. Presidente, quisiera solicitarle que tenga en cuenta que voy a usar el tiempo del congresista Mora y de la congresista Omonte, por favor. La otra observación... Perdón, ¿se encuentran presentes ellos? No están presentes. Entonces, si no están presentes no se puede. No, Continúe no usted, ampliación. Tendrían que haber asistido al Pleno para poder darle su tiempo. De lo contrario, no corresponde. Usted comprenderá, señor. Continúe, congresista León. Bueno, presidente, yo creo que me he quedado sin argumentos y ojalá que eso no sirva para que no sean argumentos respecto a la propuesta del presupuesto. Señor presidente, otra observación es el hecho de que se propone seguir creciendo bajo una presión tributaria que se ha logrado del 14.78%. Y ahí me preocupa porque no vaya a ser, presidente, que estemos hablando de que se le va a apretar más a la base tributaria que ya tenemos sin ampliarla y convertir al ente recaudador como la SUNAT